Mi nombre es Elena, y por años, mi propia familia me trató como una sombra. Cada reunión, cada fiesta, cada mensaje en el chat familiar era una bofetada invisible. Me ignoraban. Mis opiniones, mis logros, incluso mi presencia, eran tan invisibles como el aire de la Ciudad de México en un día sin tráfico. Pensé que era el precio de ser la oveja negra, la que eligió un camino diferente. Pero lo que descubrí después, una noche de tormenta que sacudió mi mundo como un temblor de magnitud 8, fue mucho más oscuro, mucho más cruel que simple desinterés. ¿Imaginas que la gente que comparte tu sangre te borre de su existencia? Yo lo viví. Mi hermana, Lucía, siempre la favorita, la perfecta, me miraba con un desprecio que perforaba el alma. Mi hermano, Ricardo, el hombre de la casa, ni siquiera disimulaba su indiferencia. Mis padres. Ellos solo veían lo que querían ver, pero la verdad, la cruda y dolorosa verdad, se ocultaba bajo una capa de sonrisas falsas y abrazos vacíos. La chispa de mi despertar llegó con un viejo testamento, un documento olvidado en un polvoriento cajón de mi abuela. Un simple papel que desató una tormenta de traición. Ahí, con letra temblorosa, estaba mi nombre y una promesa que mi familia había enterrado con saña. No era solo dinero, era mi legado, mi futuro, mi honor, robado sin piedad. La rabia me quemó el pecho, una rabia que no conocía. De repente, su indiferencia se transformó en una puñalada. Me juré a mí misma que desenterraría cada mentira, cada engaño. Esta no era solo una historia de familia, era una guerra. Y yo, la ignorada, la invisible, estaba a punto de convertirme en la fuerza más devastadora que jamás hubieran imaginado. Lo que estoy a punto de contarte cambiará tu percepción sobre la lealtad y la venganza. Porque cuando la verdad sale a la luz, a veces, los lazos de sangre son los primeros en romperse. Prepárate, porque esta historia es un viaje al corazón de la traición familiar, y te prometo, no podrás dejar de escuchar. Mi nombre es Sofía. Recuerdo perfectamente ese 15 de septiembre, el día que mi vida dio un giro brutal. La casa de mi tía Elena en Coyoacán, siempre llena de risas y el olor a pozole, se sentía extrañamente fría. Había estado esperando con ansias la reunión familiar, la única vez al año que todos nos juntábamos. Pero ese año, algo era diferente. Desde el momento en que crucé el umbral, noté las miradas esquivas, los susurros que se silenciaban cuando me acercaba. Era como si el aire mismo me rechazara. Mi prima, Andrea, a quien siempre consideré mi hermana, evitaba mi mirada. Sus ojos, usualmente tan expresivos, ahora parecían ventanas cerradas. Intenté hablarle, preguntarle qué pasaba, pero solo obtenía respuestas vagas y monosilábicas. La sensación de ser un fantasma en mi propia familia me oprimía el pecho. Sofía, siempre la conciliadora, la que mantenía a todos unidos, ahora era la ignorada. La cena fue un tormento. Mientras todos brindaban y contaban anécdotas, yo me sentía invisible. Mi voz se perdía entre el bullicio, mis intentos de participar eran ignorados. Recuerdo a mi tío Ricardo, que solía ser tan cariñoso, cambiando de tema cada vez que yo abría la boca. La humillación era palpable, un nudo en mi garganta que me impedía respirar. No entendía qué había hecho, qué había cambiado para que me trataran de esa manera tan cruel. La injusticia me quemaba por dentro. Decidí que no podía seguir así. Me levanté de la mesa, el corazón latiéndome con fuerza, y me dirigí al jardín. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa atmósfera asfixiante. Mientras caminaba entre los rosales, escuché fragmentos de una conversación. Eran mi tía Elena y mi prima Andrea. Sus voces eran bajas, pero la rabia que sentía en ese momento agudizó mis oídos. Escuché mi nombre. Escuché la palabra, traición. Las palabras que llegaron a mí, entrecortadas por el viento, eran como puñales. Hablaban de un secreto familiar, de algo que yo supuestamente había hecho. Mi mente corría, intentando descifrar el rompecabezas. ¿Qué secreto? ¿Qué traición? La confusión se mezclaba con una ira creciente. Sofía, la leal, la honesta. ¿Una traidora? Era una acusación absurda, pero el dolor en sus voces era real. Esa noche, mientras todos dormían, yo me quedé despierta, reviviendo cada mirada, cada silencio. La herida de la exclusión se profundizaba con la sospecha de una mentira. Sabía que algo grande estaba pasando, algo que me habían ocultado deliberadamente. El resentimiento comenzó a echar raíces en mi corazón. No solo me habían ignorado, sino que me habían juzgado a mis espaldas. Y Sofía no iba a permitirlo. Este era solo el principio. La mañana siguiente, la casa de mi tía Elena se sentía aún más extraña. Me levanté temprano, el insomnio había sido mi único compañero. La conversación a escondidas entre mi tía y Andrea seguía resonando en mi cabeza,
La palabra traición martillando mis pensamientos. No podía dejarlo pasar. Mi familia, a la que siempre había puesto por encima de todo, me había dado la espalda sin explicación. Este era un tipo de dolor que nunca antes había experimentado. Mientras los demás desayunaban, fingí una llamada urgente y salí al jardín, el mismo lugar donde había escuchado las voces la noche anterior. Mi objetivo era claro. Necesitaba encontrar alguna pista, algo que me dijera la verdad. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre, con este resentimiento hirviendo en mi interior. Mis ojos escanearon cada rincón, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Fue entonces cuando, cerca de los rosales, noté algo brillante. Era un pequeño dije de plata con la inicial A grabada. Andrea. Lo tomé en mi mano, sintiendo un escalofrío. Era el dije que Andrea usaba desde niña, un regalo de nuestra abuela. Ella nunca se lo quitaba. Su presencia allí, en el lugar donde habían susurrado sobre mí, no podía ser una coincidencia. Significaba que Andrea había estado allí, no solo hablando, sino quizás dejando caer esto en su prisa. La imagen de sus ojos esquivos y sus respuestas evasivas cobró un nuevo significado. Ella no solo era parte de esto, sino que parecía ser una pieza central. El resentimiento que sentía por la exclusión ahora se transformó en una punzada de traición. Andrea, mi prima, mi hermana del alma, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Qué secreto era tan grande como para justificar un trato tan cruel? La idea de que ella, de todas las personas, estuviera involucrada en este complot en mi contra, me desgarraba por dentro. Me sentía engañada, manipulada. Decidí que no podía confrontarla directamente, no aún. Necesitaba más información, pruebas irrefutables. Mi mente comenzó a trazar un plan. Si ellos podían guardar secretos, yo también. Si podían ignorarme, yo podía observarlos sin ser vista. A partir de ese momento, cada interacción, cada conversación, sería analizada. Sof ya no sería la Sofía ingenua que aceptaba las cosas sin cuestionar. Ahora sería la Sofía que buscaría la verdad, cueste lo que cueste. La obsesión comenzaba a apoderarse de mí. La obsesión, de hecho, se había convertido en mi sombra. Cada día era una nueva misión para Sof. Me sumergí en la vida de mi familia con una intensidad que nunca antes había conocido. Mis visitas a la casa de la tía Elena se volvieron más frecuentes, pero mi propósito había cambiado drásticamente. Ya no iba en busca de calidez familiar, sino de pistas, de migajas de información que me ayudaran a entender la traición que tanto me carcomía. Observaba a Andrea con una frialdad calculada, notando cada gesto, cada mirada furtiva. Ella, que una vez fue mi confidente, ahora era el centro de mi investigación silenciosa. Mi mente se convirtió en un archivo viviente. Recordaba conversaciones, analizaba cambios en el comportamiento, buscaba patrones. La forma en que mi tío Ricardo evitaba mi mirada, la prisa con la que mi tía Elena cambiaba de tema cada vez que mencionaba algo del pasado. Todo era una pieza del rompecabezas. Pasaba horas en mi habitación, revisando viejas fotos, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales, buscando cualquier indicio que pudiera revelar el origen de este ostracismo. La Sof de antes, la que creía en lazos inquebrantables, se había desvanecido. En su lugar, una Sof implacable y decidida había emergido. Un martes por la tarde, mientras ayudaba a mi tía Elena a organizar unos papeles antiguos, encontré algo. Era una carpeta oculta abajo una pila de recibos viejos. Dentro no había documentos financieros, sino una serie de cartas. Cartas escritas a mano, con una caligrafía elegante que reconocí al instante. La de mi abuela, mi querida abuela Isabel, quien había fallecido hacía 5 años. Mi corazón dio un vuelco. Nadie en la familia hablaba mucho de ella, y su ausencia siempre me había parecido extraña, casi forzada. Comencé a leer. Las primeras cartas eran triviales, intercambios sobre la vida cotidiana, pero a medida que avanzaba el tono cambiaba. Había una tensión creciente, una preocupación velada en las palabras de mi abuela. Mencionaba a la familia y a un gran error que no podía perdonar, pero lo que me heló la sangre fue encontrar mi nombre en una de ellas. Mi abuela escribía sobre la inocencia de Sof y cómo no debía pagar por los pecados de otros. ¿Pecados? ¿De quién hablaba? La siguiente carta era aún más críptica, pero mencionaba un acuerdo y una repartición injusta. Hablaba de proteger a alguien, de un legado. Mis manos temblaban mientras leía. ¿Qué tipo de legado? ¿Y por qué yo estaba involucrada? La obsesión de Sof había encontrado un nuevo y peligroso camino. Aquellas cartas no solo confirmaban que había un secreto, sino que me señalaban directamente como parte de él. El misterio se profundizaba, y con cada palabra leída, la sed de verdad en mí crecía exponencialmente.
Sabía que estaba a punto de desenterrar algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Las cartas no solo eran una confirmación, sino una acusación. Mi mente no podía procesar la magnitud de lo que se insinuaba, de cómo mi nombre se entrelazaba con un secreto familiar que ahora parecía ser la raíz de mi ostracismo. La obsesión de Sof, que antes era una búsqueda de respuestas, se transformó en una necesidad ardiente de desenterrar cada capa de esa mentira. Tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuera. Decidí que la discreción era mi mejor aliada. No podía arriesgarme a que mi familia descubriera mi investigación. Cada conversación, cada mirada, cada silencio se convirtió en una pieza más del rompecabezas. Recordaba las palabras de mi tía Elena y Andrea en el jardín, la palabra traición resonando en mi cabeza. ¿Qué traición? ¿Quién era el traidor? La injusticia me quemaba, pero ahora tenía una dirección, un punto de partida. Mi primera parada fue el viejo baúl de mi abuela guarda, en el ático. Siempre fue un santuario de recuerdos, lleno de fotografías amarillentas y cartas atadas con cintas. Sabía que si había alguna pista adicional, estaría allí. El polvo y el olor a naftalina llenaban el aire mientras Sofía revisaba cuidadosamente cada objeto. Entre un montón de postales antiguas, encontré un diario pequeño, con la letra inconfundible de mi abuela. Las primeras páginas eran inocentes, descripciones de la vida cotidiana, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Había entradas sobre un negocio familiar, una inversión que salió mal y menciones veladas de un error que podría destruir a todos. Mi abuela escribía con una angustia palpable, mencionando a los socios y cómo la reputación estaba en juego. Pero lo que me heló la sangre fue encontrar mi nombre, Sofía, ligado a una serie de eventos que ocurrieron antes de mi nacimiento. Una entrada, fechada un mes antes de que yo naciera, decía: el plan está en marcha. Sofía será la clave para proteger el futuro de la familia. Es la única manera de que nadie sospeche. Mi corazón latió con una fuerza aterradora. ¿Qué plan? ¿Proteger de qué? ¿Y cómo yo, un bebé, podía ser la clave? La revelación era un golpe, un giro que nunca habría imaginado. No era una traición mía, sino algo mucho más profundo, algo en lo que yo era una pieza involuntaria. El diario de mi abuela no solo confirmaba que había un secreto, sino que me situaba en el centro de él. No como culpable, sino como un instrumento. La sensación de ser utilizada, de haber sido una marioneta en un juego del que no tenía conocimiento, era abrumadora. Las lágrimas brotaron, pero no eran de tristeza, sino de una furia helada. Habían jugado conmigo, con mi vida, y ahora entendía por qué me ignoraban. Era parte de la farsa. Sabía que estaba a punto de desenterrar algo mucho más grande de lo que jamás imaginé, y esta vez no habría vuelta atrás. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. La furia que me consumía era un fuego helado, pero bajo esa capa ardiente, una claridad brutal comenzó a emerger. No podía enfrentarlos con gritos ni reproches. Ellos ya habían tejido su red de mentiras. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que desmantelara su fachada pieza por pieza. Recordé las palabras de Andrea, esos fragmentos sobre un secreto familiar y una traición. ¿Qué había hecho yo, Sof, para merecer esto? ¿Qué secreto era tan oscuro como para justificar un ostracismo tan cruel? La noche siguiente, regresé a la casa de mi tía Elena. No era la misma Sof que llegó el 15 de septiembre. Ahora era una sombra decidida, moviéndome con la cautela de un depredador. Sabía que mi tía guardaba documentos importantes en su estudio, un lugar al que nadie más tenía acceso. La cerradura no fue un problema. Siempre había tenido una extraña habilidad para abrir lo que no debía. El aire dentro de la habitación era denso, cargado con el olor a papel viejo y secretos guardados. Mis ojos escanearon los estantes repletos de libros y carpetas. Buscaba cualquier cosa, cualquier indicio. Un sobremanila, escondido detrás de una colección de enciclopedias empolvadas, llamó mi atención. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro encontré una serie de documentos legales, testamentos, actas de nacimiento y, lo más impactante, un certificado de defunción. El nombre en el certificado era el de mi padre, pero la fecha era lo que me heló la sangre. Mi padre no había muerto en el accidente que siempre me contaron. Había fallecido casi 10 años antes de lo que mi familia me había hecho creer. Junto al certificado había una harta. La letra de mi madre. En ella explicaba cómo mi tía Elena y mi tío Ricardo habían orquestado una elaborada farsa para declararlo legalmente muerto y así quedarse con una herencia considerable, una propiedad en la Riviera Maya que por derecho era mía. Mi padre, al parecer, había estado gravemente enfermo y ellos, aprovechándose de la situación, lo habían manipulado. Yo, Sof, fui la excusa perfecta.
Mi corta edad en ese entonces hizo que la manipulación fuera más sencilla. El rompecabezas se armó con una brutalidad desgarradora. No solo me habían ignorado, habían robado mi herencia, habían reescrito la historia de mi propia familia, y me habían mantenido en la oscuridad durante años. La traición no era mía, era de ellos. La humillación que sentí en la cena palidecía en comparación con este descubrimiento. Mi familia, a la que tanto amaba, era una cueva de ladrones y mentirosos. Mis lágrimas ahora eran de rabia pura, de una sed de justicia que nunca antes había conocido. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No habría piedad. La llamada a la abogada fue mi primer paso. Con voz firme, le expliqué la situación, la herencia de mi abuela que mi familia había ocultado. Cada palabra era un ladrillo en el muro que construía entre ellos y yo. No era solo el dinero. Era la verdad, la dignidad que me habían arrebatado. Recopilé todos los documentos que pude encontrar, cartas viejas, estados de cuenta, cualquier cosa que demostrara mi derecho. La traición había encendido en mí una llama que no se apagaría hasta ver la justicia. La confrontación final se dio en el despacho de la abogada. Ver sus caras, la sorpresa inicial que se transformó en pánico, fue una pequeña victoria. Mi tía Elena intentó negarlo todo, su voz temblorosa revelando su culpa. Mi prima Andrea, con los ojos vidriosos, apenas podía mirarme. Les presenté las pruebas, irrefutables, que mi abuela me había dejado una parte sustancial de su patrimonio, un hecho que ellos habían conspirado para ocultar durante años. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el rasgueo de la pluma de la abogada. La abogada les expuso las consecuencias legales de su engaño, la posibilidad de cargos criminales por fraude. Vi cómo el color abandonaba sus rostros. No era una amenaza vacía. Yo estaba dispuesta a llegar hasta el final. No había vuelta atrás para Sof. Les ofrecí una salida, devolver lo que era mío, más una compensación por el daño emocional y el tiempo perdido. Era una oferta justa, considerando la magnitud de su engaño. Se miraron entre ellos, la desesperación en sus ojos. Sabían que estaban acorralados. La decisión no fue inmediata, pero la presión legal fue implacable. Finalmente aceptaron. El dinero, una suma considerable, regresó a mis manos, pero no fue eso lo que me dio paz. Fue la sensación de haber recuperado mi voz, mi valor. La familia se fracturó irremediablemente. Las llamadas cesaron, las reuniones familiares se convirtieron en un recuerdo lejano. Sof ya no era la conciliadora, sino la que había exigido justicia. Ahora, miro hacia atrás y veo a la Sof que era, ingenua y confiada, y a la Sof en la que me convertí. La soledad fue el precio de la verdad, pero también la libertad. Construí mi propia vida, lejos de la toxicidad, rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podían obtener. El secreto no solo reveló su codicia, sino también mi propia fuerza. Aprendí que a veces, para encontrarte a ti misma, tienes que perderlo todo. Y en ese proceso, descubrí que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la integridad y la paz interior. La cicatriz de la traición siempre estaría ahí, pero ahora era un recordatorio de mi resiliencia. El silencio en la sala era ensordecedor. Mis palabras, cargadas de años de dolor y la verdad que finalmente había desenterrado, flotaban en el aire como fantasmas. La cara de mi hermano, antes desafiante, ahora estaba pálida, sus ojos fijos en el suelo como si buscaran una grieta para desaparecer. Mi cuñada, esa mujer que siempre se había jactado de su impecable reputación, se cubría el rostro con las manos, sus sollozos rompiendo la quietud. Mi padre, el pilar de nuestra familia, me miraba con una mezcla de horror y arrepentimiento. Nunca lo había visto tan vulnerable. La historia de cómo mi hermano había manipulado las finanzas familiares, cómo me habían excluido sistemáticamente, no por mi bien, sino para encubrir su red de engaños, finalmente había salido a la luz. Los documentos que presenté, las grabaciones que había recopilado con la paciencia de un artesano, eran irrefutables. No hubo gritos, ni batallas campales, solo la fría y cruda realidad. La herencia de mis abuelos, el futuro que se me había negado. Todo por la avaricia de mi propia sangre. La revelación de que mi hermano había estado desviando fondos, incluso de la cuenta de ahorros de mi madre enferma, fue el golpe final. Él, que se presentaba como el hijo ejemplar, el pilar de la familia, era un lobo vestido de cordero. Cuando mi padre levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Vi en ellos una súplica silenciosa, un dolor que iba más allá de la traición económica. Era el dolor de un padre que veía cómo su familia se desmoronaba por las acciones de sus propios hijos. Le di la espalda, no por desprecio, sino porque en ese momento la justicia que tanto había buscado se sentía más amarga que dulce. Salí de esa casa que una vez fue mi hogar, con la cabeza en alto.
La venganza no me había traído alegría desbordante, sino una quietud sombría. Había expuesto la verdad, había desmantelado sus mentiras, pero el costo emocional era inmenso. Mi familia, tal como la conocía, ya no existía. Pero yo, Sofía, ya no era la mujer ignorada y silenciada. Era la que había descubierto el secreto, la que había traído la luz a la oscuridad, y eso, a pesar de todo, era una forma de libertad.